Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Hoy es día de panel económico, por eso están nuestros buenos amigos César Villalona, bienvenido. Buenas noches, un gusto estar acá. Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Buenas noches, un gusto. Y nuestro buen amigo Julián Salinas, también economista. Hoy vamos a hablar del presupuesto, ¿te parece? Es un gusto estar acá y un saludo a todos los que nos sintonizan. Bueno, el tema del presupuesto es un tema que debe ocuparnos y como en este caso, pues 3 profesionales de las ciencias económicas nos van a ayudar a que entendamos de qué se trata esto del presupuesto, porque hay buenas noticias. Y sí, ya se aprobó el presupuesto general de la Nación para el año 2016. Tenemos una nota que ha preparado el equipo de prensa que nos va a servir como punto de partida. Veamos la nota. El plan de gasto aprobado para el próximo año es de $4.860.70, con un incremento del 0.8% comparado con el presupuesto del año 2015, lo que equivale a $37.8 millones, y se desglosa de la siguiente manera. Órgano legislativo crece en $0.5 millones, órgano judicial crece en $15.1 millones, órgano ejecutivo disminuye en $16.5 millones, Ministerio Público crece en $18.8 millones, otras instituciones crecen $1.3 millones, obligaciones generales del Estado crecen en $4.3 millones, transferencias varias disminuyen en $45.7 millones, servicio a la deuda crece en $60 millones, totalizando los $37.8 millones. Los incrementos más significativos se observan en el ramo de Hacienda con $28.2 millones, que en su mayoría corresponden al servicio de la deuda, Educación con $23.1 millones, Justicia y Seguridad Pública con $19.6 millones, Salud en $11.5 millones y Turismo con $7.4 millones. Cabe destacar que el 78% del servicio de la deuda corresponde a préstamos suscritos antes de 2009. Bueno, ahí tenemos la nota. Definitivamente buena noticia que el presupuesto general de la Nación esté ya aprobado porque, bueno, además está decirlo, pero en este espacio hemos abordado esta temática con nuestros buenos amigos economistas y esta es la herramienta, el presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades de la población, pues de conformidad al rol asignado al Estado en economía y sociedad de nuestro país. Pero bueno, tenemos a nuestros buenos amigos que son los que saben más de esto. Vamos a ilustrarnos esta noche. Julián, ya fue aprobado el presupuesto. Contanos qué es lo nuevo que se sabe en el ámbito de la economía del país. Bueno, correcto, hoy fue aprobado el presupuesto general de la Nación. La mayoría de los partidos políticos votó favorablemente, solamente el Partido Arena votó en contra y se abstuvieron muchos de ellos. Pero, sin embargo, pues es una buena noticia porque hay presupuesto general de la Nación y me parece que esta aprobación es fundamental porque genera seguridad jurídica y económica para que el Estado pueda desempeñar todas sus funciones y pues prepararse para ejecutar eficazmente todos los proyectos contenidos en el ámbito de la salud, de la educación, de la seguridad pública, que son como los ejes estratégicos que contemplan esta política presupuestaria. Eso justamente era lo que quería que apuntáramos para que la ciudadanía lo tenga claro. Hay un énfasis muy marcado en esos aspectos que estás mencionando, ¿no es cierto? De hecho me parece que bueno, todo gobierno define sus prioridades nacionales y dependiendo del planteamiento programático, en este caso está basado en el Plan Quinquenal de Desarrollo, que consiste fundamentalmente en que se aspira a un El Salvador seguro, educado y productivo, y el presupuesto es reflejo justamente de esa aspiración, ¿no? Y eso se ve en las asignaciones reflejadas en el ámbito de la salud, de la educación, de la seguridad. De hecho, los principales incrementos, como mostrábamos en la nota precedente, pues corresponden fundamentalmente al ámbito de la educación, al ámbito del turismo también. ¿En la educación de cuánto es el incremento? Es de 23 mil. A la mano. Bueno, hay dos cosas que analizar. Primero, que una cosa es el incremento, crece $23 millones. Listo. Sin embargo, cada año se aprueba un nuevo presupuesto y se implementan nuevos programas. Es decir, aunque el incremento haya sido de $23 millones, hay muchos programas nuevos que se implementan y eso pues está presente justamente
en este presupuesto, ¿no? Es decir, todos estos programas están financiados, digamos. Sí, efectivamente. Por ejemplo, para mencionarte, aquí tenemos programas como Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, programa de dotación de paquetes escolares, programa de alimentación escolar, que incluye el programa Vaso de Leche, programa de universidad virtual, programa de alfabetización, es decir, y una serie de programas que benefician en algunos de ellos hasta 1 millón de estudiantes. En algunos casos también se van a beneficiar cerca de 2.000 centros escolares, porque también se contempla la dotación de equipo electrónico como computadoras, la provisión de internet, también está contemplado la reparación de centros escolares, y todo ese tipo de cuestiones me parece que son favorables para el ámbito de la educación, y eso también está presente en los otros rubros como en la salud. Eso te iba a decir, si tenés algún detalle de las cosas nuevas que hay, de las innovaciones, digamos, que hay en materia de salud, por ejemplo. Sí, efectivamente. De hecho, en el ámbito de la salud nosotros podemos encontrar una serie de programas muy interesantes. Por ejemplo, esto contempla 55 unidades comunitarias de salud familiar construidas, ampliadas y rehabilitadas. También pues, está la puesta en funcionamiento de la Unidad Nacional de Radioterapia para el tratamiento de cáncer. También contempla la compra de 35 ambulancias para el fortalecimiento del sistema de emergencias médicas, unidades comunitarias y hospitales. También está el nuevo equipo de resonancia magnética nuclear para el Hospital Bloom y montaje de laboratorio biomédico para formar personal y mejorar el mantenimiento del equipo médico, por mencionar algunos programas. Ahora, otro de los rubros que es fundamental y es el que está, digamos, en la agenda como prioridad es el tema de la seguridad, ¿no? Efectivamente, y tú viste pues, que el Ministerio Público de hecho tiene un incremento, es de los rubros que más incrementa. También hay un aumento de la Fiscalía, también al tema de los jueces, y el 37% del área de gestión de seguridad pública está destinado a la PNC para también para compra de equipos, para la contratación de nuevos agentes, para su capacitación también en temas judiciales y en temas del combate a la delincuencia, para el impulso a la seguridad, a la policía comunitaria, que son como de los programas más impactantes para la población. Listo. Alfonso, ¿por qué es importante que a esta fecha, estamos a 26 de noviembre, el país ya cuente con un presupuesto general de la Nación para el próximo año? Bueno, mira, es importante primero porque ya contarías con un criterio formal para empezar a impulsar, digamos, tu plan de desarrollo el próximo año. O sea, de hecho, el plan de desarrollo, el plan quinquenal ya está establecido y eso supone que hay un conjunto de acciones a lo largo de estos años que tienen que desarrollarse y el presupuesto es una base importante para que ese plan se pueda desarrollar. En esa perspectiva, el hecho de que ya esté anticipadamente aprobado permite empezar a definir las estrategias concretas para impulsar los programas y los proyectos claves en el próximo año. Como ya se ha señalado, el presupuesto está aprobado. Hay certidumbre, digamos. Hay certidumbre, exactamente. Muchos programas que se han planteado, que lo ha planteado Julián, obviamente está mostrando el énfasis que el gobierno ha establecido bajo su planificación en el área social. O sea, mucho de los fondos del presupuesto están orientados al área social precisamente para responder a las grandes carencias que en el pasado se han tenido sectores importantes de la población. De hecho, todos estos programas que tienen que ver con desarrollo social, con la ley de desarrollo social, que tienen que ver con todos los paquetes escolares, que tienen que ver con fondos de pensiones para gente que no está vinculada al marco formal de las pensiones, todo el tema escolar de uniformes, etcétera. Todos esos programas que tienen que ver con el sistema de protección social universal y todos los programas de salud, educación, seguridad, son claves en este sentido, precisamente porque son grandes demandas de la población. En ese sentido, yo creo que el presupuesto está muy bien diseñado, orientando una parte importante de eso. Además, hay también recursos en función de subsidios que van a la población precisamente para resolver su acceso más universal, digámoslo así, de servicios básicos para la población. Entonces, yo creo que el presupuesto está bastante bien equilibrado en el sentido de su orientación. También hay parte de los fondos del presupuesto orientados a la parte económica, agricultura, economía,
a las actividades comerciales internacionales, a turismo, etcétera, que es otra parte, que es otra demanda de la población, donde se busca cómo crecer más y cómo impactar más la economía, de tal manera que podamos generar más empleo y mejores condiciones de ingresos a la población. Entonces, en ese sentido también el presupuesto ha considerado fondos importantes para ello, ¿no? Entonces, yo creo que hay una relación estrecha entre el presupuesto y el Plan Nacional de Desarrollo. En esa perspectiva, obviamente, todo lo que esté asignado ahora hay que ejecutar adecuadamente, eficientemente. Lo que se habla de un gasto, hacerlo eficiente para que tenga impacto real en mover mucho más esta economía hacia el desarrollo, hacia un crecimiento más sostenible y a un mayor bienestar para la población. O sea, que al final lo que se busca con el presupuesto es que toda la acción gubernamental y de todas las demás instancias que son parte del Estado sirvan precisamente para generar unas condiciones mejores para la población. Condiciones económicas, de acceso a bienes y servicios, condiciones de salud, educación, vivienda, etcétera, de seguridad, todo eso es importante. Entonces yo creo que el presupuesto tiene considerado todos esos aspectos, es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto que creo que va a tener un buen impacto el próximo año de cara a posibilitar un mayor crecimiento de la economía y a generar condiciones sociales mejores para la población. Ahora, César, por sexto año consecutivo, si no me equivoco, Arena no apoya el presupuesto general de la Nación, no votan por el presupuesto. Incluso les hemos escuchado decir que este énfasis, generalmente ellos hablan de despilfarro, refiriéndose al énfasis que tiene el presupuesto en temas sociales. Bueno, Arena siempre se ha opuesto al presupuesto y a las medidas que impliquen más ingresos para el gobierno. Cualquier medida que implique más ingresos, tratan de bloquearla en la Asamblea Legislativa o si no recurren a la sala, porque lo que quieren es que el gobierno no disponga de los recursos necesarios para invertir y levantar la producción nacional, contribuir, digamos, a levantar la producción y a mejorar las condiciones de vida de la gente. Y generalmente se basan en una serie de criterios que realmente no lo deberían plantear. Te voy a poner algunos ejemplos. Ellos cuestionan siempre el crecimiento económico, porque hay un supuesto en el presupuesto de que la economía va a crecer tanto, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto, de la producción de bienes y servicios. Ese supuesto es básico, porque si tú estimas que la economía va a crecer 5 y crece 2, entonces hay menos producción de bienes y servicios y el gobierno recauda menos. Entonces es un mal digamos, pronóstico. Pero resulta que, por ejemplo, este año, 2015, el estimado de crecimiento fue de una franja de 2.2 a 2.6. Y el Banco Central está revelando un crecimiento de 2.5. O sea, es casi exacto, incluso hacia la franja más alta. ¿En el margen superior? En el margen superior. El año que viene se está calculando 2.9. Me parece una tasa que se puede lograr, como está la situación económica del país. Están creciendo las exportaciones. Las industrias hasta septiembre han importado maquinaria y equipo por más de 20%, las importaciones de bienes de capital. Están renovando capital fijo. Es decir, van a un despegue. Está aumentando la producción industrial más de 3%. La industria aporta el 24% del PIB. Es el sector que más aporta. O sea que si se está desarrollando, entonces va a empujar. El sector construcción, por ejemplo, que tenía tasa negativa de crecimiento, este año va a tener crecimiento cero. Pero el año que viene lo más probable es que aumente su crecimiento. Las importaciones de maquinaria y equipo para el sector construcción va en 27%. Porque vienen proyectos como el Fomilenio, que se va a desarrollar, el Fondo de Yucatán, inversiones en infraestructura fuerte. Ahí te menciono dos sectores. La agricultura se está reactivando, ha mejorado la producción a pesar de la sequía y todo lo que ha pasado. Entonces, ese supuesto, yo siento que Arena no atina, pero quiero recordar algo. En el año 2007, cuando se aprobó el presupuesto para el 2008, se estimó un crecimiento para el 2008 de 4.5%. Cualquiera lo puede encontrar. Y en el 2008 la economía creció 1.3%. Ese fue el vaticinio de los técnicos de Arena. Y en el 2008 se aprobó el presupuesto del 9, con un crecimiento de 3.5%, y la economía cayó menos 3.1%. Esos fueron los vaticinios.
Estos mismos asesores que tiene Arena ahí, diputados, algunos son los mismos. Siguen ellos, ¿no? Siguen ahora, entonces cuestionan ahora los estimados del gobierno. Entonces se escudan en eso para no dar los votos. También hablan de lo que tú señalabas, ¿verdad? De derroche. ¿Qué derroche va a haber si el presupuesto es el mismo del año pasado? El crecimiento es el mismo, prácticamente, o sea, el monto. Pues, es un presupuesto austero que hace énfasis en lo que hay que hacer énfasis, la inversión social, 46%, la inversión en seguridad. Entonces yo creo que la posición de Arena es más de rechazo político, ¿verdad? Pero sus argumentos técnicos no son buenos. Listo, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, seguimos metiéndole el diente al presupuesto y bueno, con más de este importante tema. Ya venimos con más en Gente de Opiniones. Hoy es día de panel económico. Seguimos conversando con nuestros amigos economistas sobre el presupuesto general de la Nación. Alfonso, en aras de la transparencia, es decir, porque este tema es llevado y traído por economistas y plumíferos que escriben en los periódicos y opinadores y analistas de todo calibre, de todos los colores y sabores, y se dicen muchas cosas. Por ejemplo, Fusades dice que el informe, presentaron un informe que dice que los parámetros a cumplir en el presupuesto 2006 aseguran que el proyecto aprobado este día no contempla pagos como impuestos, subsidios y deuda externa. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No es cierto. Todo está incluido dentro del presupuesto. De hecho, precisamente la discusión y el debate que ha habido hoy día en el marco de su aprobación, obviamente revisaron claramente dentro de la comisión. Se revisa todos los parámetros que están en el presupuesto y obviamente tienen que estar incluidos. Entonces, de hecho, no es cierto. O sea, Arena, Fusades, ANEP se encargan obviamente de tratar de trasladar estas cosas equivocadas precisamente para generar un ambiente inadecuado en el país donde quieren mostrar que el gobierno no tiene la capacidad de desarrollar un presupuesto equilibrado, un presupuesto que contiene todos los aspectos, pero obviamente es políticamente el trabajo que ellos quieren hacer, o sea, es tratar de mostrar que el gobierno no hace bien las cosas, ¿no? Y claro, tienen cajas de resonancia en todos lados, medios de comunicación, organizaciones sociales, es decir, tanques de pensamiento, entre comillas, ¿verdad? Exactamente, entonces en eso están y vas a ver que mañana las reacciones que va a haber de los sectores empresariales a la aprobación del presupuesto va a ser más o menos similar. En la misma tónica, para tratar de asegurar de que esos fueron argumentos que no fueron asumidos por la Asamblea Legislativa y que deberían realmente corregirse, lo que no es necesario corregir porque todo está establecido en el presupuesto. Ahora, César, igual de la misma manera Arena ha dicho que el presupuesto presentado por el gobierno no tiene incluido la obligación del pago de 150 millones de la deuda externa y algo que tenía también que ver con pensiones, que no estaba incluido. A mí me extraña muchísimo eso. Por ejemplo, el pago de la deuda, ahí se establece en el presupuesto 850 millones. Y ahí están. Ahí están. Este año, en el presupuesto de este año fueron 790 y tanto. Es decir, es incluso como 60 millones más. Ahí están contemplados. Que por cierto, es una deuda, según el reporte que vimos, lo que planteaba Julián y lo que vimos, fundamentalmente de los gobiernos de Arena, 78%. Está contemplado el pago de la deuda. Y lo de las pensiones, no sé cómo no puede estar contemplado. Si hay un fideicomiso que obliga a las AFP a pasarle los recursos para que el gobierno lo canalice al Seguro Social y al INPE para pagar pensiones a la gente jubilada del sistema antiguo. Ahora, estos argumentos que se plantean se caen rápidamente. O sea, es obligatorio, las AFP tienen que pasar ese dinero, porque eso se aprobó en el 2006, que las AFP le pasan dinero al gobierno para pagar pensiones de jubilados del Seguro Social y del INPE. Este año fueron 510 millones. Esa es una herencia de la privatización, que quebró, de la privatización de las pensiones, que quebró al Seguro Social y al INPE, que tienen 10.000 jubilados, 10.000 cotizantes y 98.000 jubilados, y no pueden pagar pensiones porque la gente la movieron a las AFP. Y desde el gobierno de Saca, de Arena, con los votos de Arena, se está echando mano de esos recursos para pagar pensión. Eso es obligatorio. Yo no sé por qué dicen que no. Está como el 41% de los fondos de las AFP comprometido ahí. Hay un tope de 45%, a lo mejor el año que viene se llega.
Pero yo no creo que haya problema con el pago de pensiones, no hay problema. Creo que están tocando temas sensibles para la gente, meterle miedo a la gente, decirle a la gente no va a haber pensión, es hacer política, pero eso no es serio. Ahora, Julián, ¿qué certeza puede tener la ciudadanía de que este presupuesto, este plan de gastos para el próximo año es consistente y equilibrado? Bueno, realmente cada año se presenta un presupuesto que constitucionalmente debe estar equilibrado, ¿no? Entonces se presentan gastos y se presentan ingresos. Se estiman cuántos ingresos posibles va a tener el gobierno el próximo año y a partir de eso se hace un plan de gastos. Es una estimación. Ningún presupuesto se hace ex ante, ¿no? Es decir, se hace ex post, porque el gobierno no puede saber cuánto va a recaudar el año que viene, pero sí tiene estimaciones de lo que ha recaudado años anteriores o en base al crecimiento del PIB también. Entonces, a partir de determinados supuestos se estiman ingresos y se hace un plan de gasto. Entonces, digamos que sí, efectivamente, el presupuesto constitucionalmente está equilibrado y con ese marco regulatorio es que Hacienda también ha presentado bajo mandato de ley un presupuesto equilibrado. Ahora, me parece que lo fundamental es reconocer que el impacto que va a tener en las finanzas públicas es un impacto bastante considerable, ¿no? Es decir, incluso el déficit fiscal como proporción del PIB, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, se reduciría a 0.2%. Hay un aumento del ahorro primario, eso es algo muy bueno. Si tú quitas pensiones, por ejemplo, el ahorro primario es positivo, supera el 1% este año, lo cual es favorable porque el ahorro primario lo que te dice es que el Estado está generando los recursos para pagar al menos los intereses de la deuda y las amortizaciones. Entonces el Estado de algún modo no está endeudándose para pagar deuda, como un ahorro primario negativo te dice que te endeudas para pagar deuda. Pero como es positivo, lo que está diciendo es que el Estado genera más que proporcionalmente los recursos para hacer frente a las obligaciones con los préstamos externos. Alfonso, yo les he escuchado decir a ustedes algo que me gustaría que lo reiteráramos, y que el presupuesto es una manera de distribuir riqueza. Claro, o sea, depende de los énfasis que pongas en ese presupuesto, obviamente. En este caso, el gobierno ha diseñado un presupuesto donde el énfasis es a las necesidades sociales, como más del 40% está orientado a eso. Obviamente una parte importante a seguridad y otra parte importante a otras necesidades económicas, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese énfasis mostraría un criterio redistribuidor, porque te está diciendo, bueno, vamos a orientar el gasto público fundamentalmente a necesidades esenciales de la población y especialmente a la población que no tiene acceso a esos recursos por otras vías, ¿ya? O sea, que son sectores más vulnerables, son los sectores más excluidos, que tendrían acceso a salud, a educación, a vivienda y a otros ámbitos de necesidades, ¿no? Subsidios que van a esos sectores fundamentalmente. Entonces, estás hablando que sí, es el presupuesto, en la medida que se diseñe de determinada manera, como en este caso, es un presupuesto que impacta la redistribución del ingreso y esta política de gasto tiene ese sentido, creo yo, ¿ya? Ahora, obviamente, si tuviéramos más recursos sería mucho mejor, ¿no? Pero en este caso haces lo que puedes para redistribuirlo en función de los recursos con los que cuentas. Esperamos que más adelante pues, pueda mejorar las condiciones y se pueda redistribuir mejor. De hecho, los indicadores de la encuesta de hogares y propósitos múltiples muestran mejoras en el marco redistributivo en los últimos 6 años, lo cual significa que ha habido un esfuerzo gubernamental importante por la vía del gasto público hacia la mejora de las condiciones de los sectores más excluidos, o sea, o con más bajos ingresos en el país. Los deciles de más bajos ingresos han incrementado la parte del ingreso nacional que va a estos sectores. Entonces estamos, creo yo, en un marco de redistribución positiva y que creo que así debería seguir esta dinámica del presupuesto en los próximos años. Porque si no, obviamente, en el caso del pasado, yo creo que el presupuesto estaba más bien orientado a las necesidades de asignación o de concentración de la riqueza que mostraban precisamente esos índices de concentración o de distribución del ingreso, mostraban cómo los deciles más altos, de más altos ingresos,
obviamente se apropiaron de la mayor parte del ingreso nacional. Es decir, el presupuesto estaba equilibrado hacia el otro. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado, es decir, a beneficiar a los sectores Claro, que no lo necesitan. exactamente. Ahora, obviamente aquí el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, hace malabares, César, porque con lo que se cuenta es con lo que hay de ingresos, ¿cierto? ¿Qué tanto lo han logrado en este presupuesto, a tu juicio? Bueno, los ingresos corrientes, que son los que el gobierno tiene a través de los, digamos, de los tributos, que son mayoría impuestos y de otra forma de recaudación, no alcanzan para cubrir todo el gasto. Por eso hay un déficit. Pero el déficit se cubre con préstamos y donaciones. Lo que pasa es que ya esas donaciones están aprobadas. O sea, esos recursos que vienen de donaciones ya están contemplados y los recursos que vienen de préstamos ya están contemplados, porque son préstamos aprobados anteriormente. Por ejemplo, un préstamo aprobado hace 2 años, para poner un ejemplo, no quiere decir que todo el dinero entró cuando se aprobó, sino que hay desembolso y puede ser 4 desembolsos. El Fomilenio, por ejemplo, creo que son 4 años de desembolso. Entonces ese faltante se cubre, o sea, la palabra equilibrado no quiere decir que no tenga déficit. Claro. Sí, tiene déficit, pero ya tiene los recursos con que financiarlo. Lo que sucede es que los ingresos que recauda permanentemente el gobierno siempre son más bajos y tiene que echar mano de otros recursos. Listo, yo creo que ya no nos queda tiempo para mucho. La verdad es que hemos tenido la transmisión esta noche de una importante feria. Hay que decirlo, China es la principal economía Exacto. del mundo, ¿no? Sí. Y que tengamos esa feria aquí en nuestro país, pues es muy importante también. Por eso es que para Gente Ve es prioridad también hacer esa transmisión. Así que les agradezco a los tres, Julián, César, Alfonso, Muchas gracias. por traernos luz en medio de tantas cosas que se dicen. Porque nuestro compromiso es con la verdad, porque estamos a su servicio para llevarle a usted, pues obviamente, la información como debe ser. Muchas gracias. Buenas noches.